¿Qué tal? Espero que estemos bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre un autor eh, que probablemente no sea muy familiar para muchos de los que vean o oigan el nombre, pero quizás empiecen a hilar un poco de recuerdos, ver un poco de él. Él tuvo todo lo necesario para ser o estar al mismo nivel de Stephen King, por citar un ejemplo. Sin embargo, bueno, o sea, eh, aunque también un tipo con mucho talento, debo decir que este personaje se quedó literalmente en el viaje. O sea, hubo una serie de cuestiones personales que le llevaron por otros caminos, ¿no? Lo cual no le quita que tenga talento y que a la fecha siga produciendo cosas interesantes. Pero es un buen ejemplo de alguien que vende humo, ¿verdad? No podemos saber, o menos yo no sé hasta qué punto lo haga de manera consciente y yo digo que sí un poco o mucho, porque obviamente pues cobra por eso y obtiene bastante dinero por eso, pero es un poco mucho talento. Entonces no sé bien cómo clasificarlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de él. Estamos hablando de Whitley Strieber. Les digo que probablemente este nombre no les sonará conocido, ni siquiera familiar. Eh, una muy breve semblanza de él. Este, por ejemplo, aquí tengo conmigo el único libro que todavía tengo de él. No llegué a tener bastantes de sus libros. Brevemente es un escritor de terror y de obras de misterio, pero también se mete un poco a ciertas cuestiones de anticipación futurista, muy en la cuestión sobre todo ecológica. Pues es alguien con muchos intereses muy distintos. Seguramente a muy pocas gentes les sonará lo que fue en su momento Wolfen o lo que fue el Ansia. Yo en su momento recuerdo que fueron novelas importantes que después se llevaron a la pantalla grande. Eh, con bastante éxito a principios de los ochentas. Recuerdo todavía los pósters en los cines y la publicidad en los periódicos, ¿no? Eh, anunciando principalmente Wolfen, ¿no? Pero es una película muy inquietante y es una novela todavía más inquietante. Yo siento que Scriber le dio al género de los hombres lobo, a Wolfen, esos nuevos bríos, porque lo sitúa en Nueva York precisamente a los 70, los 80. Y la película es muy interesante. La película que se basa en su novela, está basada en su novela, es muy interesante. Si pueden ver esa película y luego la comparan con lo que es Predador, sí, el Predador de Arnold Schwarzenegger, verán algunas similitudes en ciertos aspectos. No voy a meter mucha trama, pero Satanás la vista. O sea que nada, con todo está. Eh, Muchas veces da inspiraciones en cosas que no lo son para la apariencia, ¿no? Y El Ansia, que fue una obra un poco antes, es de vampiros, o sea, es también, yo siento que fue una bocanada de aire fresco al final de vampiros. Y la versión fílmica lleva por ejemplo a David Bowie, uno de los protagónicos. Es una obra también muy inquietante. Y por cierto, al igual que muchos otros casos, en esta última del Ansia, de Hunger, Will Steven estuvo muy de acuerdo en la forma en la cual se llevó a la pantalla, pero eso ya es cuestión de gusto, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar esos problemas que hay entre llevar una novela a la pantalla grande.
muchas veces los directores deciden hacer su propia adaptación y puede resultar una buena película, aunque una muy buena adaptación, ¿no? Como el caso clásico de esto es El Resplandor, ¿verdad? Que Stanley Kubrick hizo una película fantástica, pero como adaptación, pues dista mucho de lo que es la novela. Si uno compara la novela con el libro, la novela con la película, va a encontrar unas diferencias. Pero bueno, así son las cosas, ¿verdad? Entonces, este señor Will Strieber, muy brevemente, eh, después de una carrera bastante exitosa en la cuestión de marketing, de publicitaria y eso, a finales de los años 70 se siente con la suficiente energía como para dejar su trabajo de cuello blanco y dedicarse de lleno a escritor. Y tiene dos hitazos consecutivos, que son precisamente El Ansia y Wolfen, junto con una serie de trabajos que ya fueron menos exitosos, pero que, vamos, tienen bajo bajo el candelero, ¿no? Como decía, él también se ha dedicado a escribir obras, como en este caso, Bibi, que esta es más bien una obra de suspenso. Muy brevemente, trata sobre un tipo sádico que se dedica a secuestrar niños. No voy a vender más la trama, ¿no? Es muy interesante y es un libro que se lee rápido y lo mantiene a uno pegado al asiento leyendo, porque lo que tiene Strieber es que es sumamente bueno para llamar la atención, para que el espectador se quede atrapado. Esa es la palabra. Te atrapa fácilmente. Y bueno, pues van transcurriendo los años 80. Parece ser que de repente Strieber ya no tiene muchas ideas. Escribe por ahí algunos otros trabajos que van más relacionados con cuestiones psicológicas. De hecho, es algo que también le preocupa mucho al señor. Llega un momento en el cual, ya más tiempo después, escribe una obra que sería la base de aquella película de El día después de mañana, llevada a la pantalla hace algunos años, ya más recientemente, ¿verdad? Donde se trata el desastre ecológico que viene por ciertas cuestiones, ¿no? O sea que, y bueno, muchos de sus guiones, bueno, mejor dicho, de sus novelas y cuentos cortos se han llevado a la televisión. Pero yo creo que sus mejores trabajos fueron esos, El Ansia y Wolfen, ¿no? Que con ellos ya tenía para dar de qué hablar. Y como les digo, parece ser que a mediados de los 80, un poco después, empieza a tener una especie de vacío respecto de que no estaba encontrando una forma de producir nuevos éxitos, ¿no? Eso es algo que le pasa a muchos artistas. Y entonces pasa algo interesante, muy interesante, que le da un vuelco a su carrera bastante polémico. Y para esto debo de referirme a mi experiencia personal. Yo recuerdo que serán 1988-89, y en esas épocas todavía en los supermercados se vendían libros, y yo iba mucho a los supermercados, a las tiendas departamentales, para ojear y saber qué. Y recuerdo todavía, pues, con sentimientos encontrados, ¿no? La primera vez que vi libros de economía, y era imposible no fijarse. Había una pila de esos libros con unos afiches muy interesantes, y la portada era, pues, una cosa que uno no podía quedar no fijarse, ¿no? O sea, ver un tipo, una cara de un tipo
gris y verde, con unos ojos negros, como de león, extraterrestre, pues. Y yo, pues, bueno, es porque me gustaba leer ese tipo de cosas, ¿no? Ahí después hablaremos de mi afición, por ejemplo, a JJ Benítez y a otros vendedores de un dibujos, ¿no? Como en esa época me gustaba leer mucho de eso, pues compré el libro y me atrapó. De hecho, de Steven yo no, en esa época todavía no había leído las novelas, yo había visto ya El Ansia y Wolfen, pero las películas. Y el nombre de Will Steven no me llamaba la atención. En la contraportada de Comunión sí mencionaba algo sobre el escritor, pero había algo interesante. Steven no lo estaba vendiendo como una obra de ficción, sino decía estos son hechos reales, tiene razón. Y bueno, ¿de qué habla Comunión? Básicamente Comunión es el recuento de sucesos que según Steven le ocurrieron a él y a su familia, en los cuales literalmente él fue abducido por esos seres, un aspecto extraño, ¿no? Y de cómo le hicieron cantidad de cosas que supuestamente le implantaron una cosa ahí para controlarle, de cómo su esposa y su hijo también sufrieron cosas similares, de cómo es un libro difícil de explicar porque se vuelve una especie como de inmersión en una especie de pesadilla barra viaje de LSD barra viaje fantástico, pero narrado con la misma intensidad con la que este tipo narra sus obras de ficción. Entonces, quieren uno o no, a uno lo atrapa, ¿no? lo lleva y lo lleva, y de primera instancia pues parece muy convincente, ¿no? Uno leyéndolo pues duda que esto pues suena bastante real, bastante verosímil, como él lo está contando, ¿no? Y esa fue la sensación que me dejó el libro, me dejó una sensación muy inquietante. Pero era más joven y, como les digo, pues me gustaba mucho de leer ese tipo de literatura, ¿no? Y más o menos un año después vino el remate de Comunión Transformación, que era una portada muy similar. Will Strieber va de nuevo a la carga, yo lo volví a comprar, y es más de lo mismo, pero ya obviamente va evolucionando la cosa. Si en el primero ya nos habían dado a entender que él estaba recibiendo terapia de hipnosis para recordar esas experiencias un poco traumáticas que supuestamente lo hacían y eso, pues ya en transformación va resultando que él más o menos va interpretando qué es lo que estos seres le están o le quieren transmitir, y se hace, es también muy inmersivo el libro, pero es todavía más inverosímil, ya pensándolo, ya de una segunda o tercera lectura uno empieza a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, o presta para estar iguales, ¿no? O sea, y recuerdo que sí, o sea, ya leyéndolo por tercera vez dije, bueno, esto es demasiado, o sea, no, o sea, esto se abrió la perspectiva de que probablemente cientos o miles de gentes en Estados Unidos estaban siendo abusivas y sometidas a cosas muy raras, y todo para qué, ¿no? O sea, para una cosa que Steve me interpretaba como una especie de hermana cósmica, o sea, ya como que uno empezaba a ver que no, algo no ligaba, ¿verdad?
Me sirvió después eso para buscar el ansia y para buscar el Wolfen con las novelas. Y ahí me fui conociendo más al autor, ¿no? Después de Billy y algunos otros libros que por ahí. Cosa curiosa, después de Transformación, Scriber publica otro libro sobre ese tema llamado Majestic. Esto ya es a principios de los 90, pero ese libro ya no tuvo la misma difusión ni la misma pegada que como una transformación. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que hay parte de su público, o del público que atrapó con esos libros, pues empezó a caer en la misma, ¿no? O sea, era demasiado. Majestic para los que no, los que estén imbuidos un poco en la cuestión de la ufología, de la venta de humo de gran escala, y eso sabrán que Majestic supuestamente es un nombre clave, según ese lore, de una conspiración en Estados Unidos, en que supuestamente colaboraba con los extraterrestres para que hicieran experimentos de lo más horrendo, ¿no? O sea, y por supuesto después se supo que todo eso formaba parte de una campaña de desinformación, como parte de todo de la geografía, ¿no? O sea, que eso es algo de lo que después hablaré a más detalle. Majestic ya no tiene tanto éxito. De hecho salió edición en español, pero ya no tuvo la misma pegada. Recuerdo que como que ese ya no quise ya comprarlo, y en cuanto me pude deshacer de esos dos libros, Transformación y Comunión, lo hice, porque no. O sea, llega un momento que dice, o sea, por puro sentido común, dice, no, o sea, que esto no va por buen camino. Y es que Scriber juraba y perjuraba que lo que decía y narraba ahí era cierto, que había pasado, y una serie de cosas. Y de hecho, el tipo, creo que a la fecha todavía sigue insistiendo que eso fue real. Se volvió un activista tremendo sobre esas cuestiones, porque hay que decirlo, en los años 80 y 90 en Estados Unidos hubo una auténtica oleada de gente que decía haber sido abducida por extraterrestres, y que estos les habían colocado implantes y que habían hecho experimentos con ellos de un carácter muy abusivo, ¿no? Y luego toda esa parafernalia de que había colusión entre el gobierno y extraterrestres para una especie de conspiración extraña, ¿no? Se volvió una cuestión paranoica, o sea, después se supo que, por ejemplo, que gentes como Scriber, que habían recurrido a la hipnosis para ver si podían recordar las cosas que les habían pasado y que supuestamente estos seres extraños les habían hecho, en muchos casos había sido realizadas esas sesiones de hipnosis por gentes que no estaban bien entrenadas en ese tipo de tratamientos, porque hubo otras histerias colectivas, por ejemplo, una de satanismo, satánicos, y hubo otra de abuso infantil, en el cual pues, hubo gente que terminó en la cárcel de manera injustificada, injusta, después se supo, porque resultaba que esas sesiones de hipnosis realizadas por gente que no tenía la capacitación suficiente para hacerlas, en lugar de desenterrar o descubrir o develar recuerdos que supuestamente estaban olvidados en nuestra mente, lo que hacían es que de hecho los fabricaban, hacían que la gente creyera que habían recordado algo cuando en realidad estaban siendo sugestionados por los hijos que practicaban la hipnosis. Vamos,
O sea que era un fenómeno que que fue creciendo como una bola de nieve. Después se supo que pues no era tanto y, o sea, este tipo de fenómenos así son. Un chisme crea otro, se van conectando, después todo el mundo, una buena cantidad de gente nos dicen haber visto o sentido cosas, se expande, llega un punto crítico en el cual todo el mundo parece estar involucrado y de repente las cosas caen de peso. Y aquello que fue cierto queda y aquello que fue mentira pues se va, ¿no? Entonces Will Stieber, pues yo creo que en gran parte fue víctima de eso, ¿no? Sobre qué tan víctima no estoy seguro, hay que decirlo, porque pues obvio sus libros, esos de transformación y comunión sí vendieron bastante. A mí me consta que por lo menos, o sea, desaparecían de los estantes a poco tiempo, ¿no? A la fecha es muy difícil encontrar uno de esos. Se puede encontrar en internet, pero a precio elevado y francamente no quiero ver. O sea que sigan vendiendo con eso. Si lo hizo a propósito o si lo hizo, como él decía, no tiene un afán de dar aviso de algo, pues ya quedará conciencia de él. Yo siento que en estos casos, a pesar de que lo admiro mucho, debo de decir que ante la duda es mejor pensar que la gente no es tonta, sino muy abusada, muy lista. Y que pues quizás de manera un poco inconsciente, pero le estaba viendo la cara a sus lectores, es la verdad. Y el tipo a la fecha sigue defendiendo muchas de esas ideas, aunque ha aceptado algunas cosas, pero ahí, según lo que pude investigar, después se reconoció que en la época en que empezó a recordar, entre comillas, lo que después plasmaría en comunión y reformación, era una época que sí estaba muy presionado, porque no había obtenido unos éxitos, pero estaba entrando mucho atrás. Y probablemente también un tipo de alucinógeno. Digo, si no quieren leerse esos libros que les digo son muy inmersivos, pueden buscar la película. Hay una película llamada precisamente Comunión. Cosa curiosa, aquí en México no recuerdo que se haya estrenado comercialmente. Probablemente sí se estrenó, pero debe ser muy rápido, porque no recuerdo haberla visto en publicidad de los cines. Tengo entendido que en Estados Unidos tampoco fue un gran éxito, entonces quizás eso contribuye, ¿no? Que sea poco conocida. Es interesante porque, más que nada por la música que es del Clapton. Y ya para que digamos que una película, a lo mejor que tiene el tema musical, que es muy bueno, pues esa película creo yo que sintetiza mucho de los dos libros, tanto Comunión como Transformación. Y hay una parte que sí más o menos funciona. Quizás la parte más floja sea cuando muestran a los famosos extraterrestres que se ven realmente. Vamos, no han envejecido esas cosas, me parecen una mezcla entre marionetas y títeres, ¿no? Entonces no. Yo creo que con una visión un poco más competente la película hubiera sido un poco más visible, ¿no? Pero nos sirve para ver lo que sería una imagen muy idealizada de cómo era Steven en esa época. Muy idealizada. El tipo le pasó los 90s así, tratándose defendiéndose de que le acusaban de ser un vendehumo. Su carrera como escritor pues sí se vio muy demeritada porque
Pero digo, o sea, ¿cómo puede uno entender que escribes 2 libros? Bueno, escribes primero novelas de horror y luego haces el salto a algo que dices que son hechos reales, y luego otro libro que va sobre lo mismo, pero que no, pues fantasía, bueno, y luego hay otras cosas que no. Yo creo que su carrera tuvo severos problemas. De hecho, yo no había ido de mucho a hablar de él, sino hasta después de cuando supe que él había escrito la obra que se basó en los días de mañana. Y se me hace muy interesante, o sea, él nunca perdió ese tono y esa capacidad para atraer la atención del público. Pero sí creo que se nos quedó en el viaje, desgraciadamente. Y digo, pues, cobrando, ¿no? Obviamente, si hubiera regalado esos libros, bueno, pues, de acuerdo, ¿no? O sea, el problema es que cobró por ellos, ¿no? Y los quería vender como si fueran cosas reales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me queda decir? Él tenía todo el potencial para haber sido Stephen King. Otra cosa que publicó más recientemente fue otro libro siguiendo sobre la comunión y la transformación, pero que igual no tuvo mucho éxito de ventas. A la fecha sigue sosteniendo que esas experiencias fueron reales. Bueno, pues el que se lo crea, ¿no? Yo me quedo con sus obras de ficción. Si pueden ver Billy, si pueden checar El Ansia y Wolfen, tanto las novelas como las películas, en el caso de esos dos. Obviamente el día después de mañana, pues creo que casi todo lo han visto, ¿no? Y les digo, si alguien tiene más interés en su obra de no ficción, entre comillas, busquen la película de Comunión. Les digo, no es muy buena película, se defiende con el tema de Eric Clapton. Poco más que decir. Es un resumen de uno que tiene mucho talento, hay que decir, muchísimo. Yo digo, hubiera sido mejor que hubiera vendido sus obras como toda ficción, ¿no? No sé. No sé, a veces la mente mala. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no más que decir por el momento. Les deseo que